Pues nada, me he presentado ya, soy el padre Alberto, de aquí de Madrid. Y nada, pues me embarcaron en esta aventura hace ya 3 o 4 años. Y nada, la verdad es que ya había oído hablar del grupo de vida ascendente. Yo soy de Murcia y en mi parroquia, que es una parroquia de los capuchinos, pues ahí en la plaza circular, en el centro de Madrid, más o menos, de Murcia más o menos, pues ahí empecé a oír hablar del movimiento. Y nada, yo siempre, la verdad es que yo siempre me he interesado mucho por los carismas, porque la verdad es que yo también empecé mi vida espiritual, mi conversión en un carisma, pues pienso que todos los carismas pues son buenos y son filosofía del Espíritu Santo para algo, ¿no? Para que den fruto. Y nada, pues siempre me ha interesado, se puede hacer un cursillo de cristiandad, o ir a los focolares, o en fin, a mí me gusta siempre un poco picar, ¿no? Aunque yo pertenezco al camino peatonal y ahí descubrí mi vocación, mi fe y todo. Pero bueno, pues pienso que la iglesia es una riqueza y cada uno se encuentra en su camino y por donde Dios le lleva. Tengo un hermano sacerdote que también que es de Santa Cruz y una hermana monja que es monja de clausura. Y entonces, pues nada, pues creo que la iglesia es una riqueza, tiene una riqueza grandísima y que todo ayuda, ¿no? Y colabora pues, para el fin último que todos tenemos, que es encontrarnos con Jesucristo, ¿no? Que es el único que nos salva. Y nada, pues como digo, me embarcaron en esta aventura. Y nada, pues antes de venir pensaba que íbamos a tener que dar aquí casi una charla de alto nivel y me he leído un poco el tema del conciliario. Y nada, pues veo que en mi papel de sacerdote, pues la verdad que se realiza mucho en la vida en este tema, ¿no? Porque aquí en fin, me siento sacerdote porque este movimiento como conciliario pues va en busca pues, de las ovejas perdidas o menos perdidas, pero y también como dice el profeta Ezequiel, ¿no? De alimentar a las que están ya gordas, ¿no? y mantenerlas y buscar ir en busca de la que está perdida, a la que está herida. Y nada, pues en vida ascendente, pues los mayores, como también todas las fases de edades, pues también hay gente de todo, gente herida, gente perdida, gente que necesita mantener su vida espiritual. Y entonces, pues nada, pues la verdad es que me siento sacerdote en plenitud en este movimiento, porque se dedica a eso, a sostener y a buscar y a procurar, ¿no? Por eso me llega mucho lo que dice el Papa Francisco, ¿no? De la iglesia en salida. Pienso que tenemos que salir, ¿no? No nos podemos quedar ya en las sacristías. Antes venía la gente a la iglesia, ahora no somos nosotros que tenemos que salir en busca de la gente. Y entonces pues estamos la principal tarea que yo veo en Madrid es consolidar los grupos que ya están formados y luego pues ir en busca de los que todavía se pueden formar, ¿no? Y para eso yo creo que yo solo pues no puedo hacerlo. Necesito la ayuda de todos los miembros. Por eso yo estoy empeñado en embarcar en esta aventura misionera a todos los miembros, no solo los coordinadores, no solo los animadores, sino incluso a los mismos miembros de los grupos, ¿no? Que también se animen ellos a ser misioneros, porque todos por nuestro motivo estamos llamados a lo mismo, ¿no? Pero claro, pienso que los que tiramos del carro, por así decirlo, pues somos nosotros, los conciliarios, los presidentes, los coordinadores. Si nosotros no tiramos del carro, pues no funciona el carro. Entonces los que están al frente son los que más tienen que quizá más esfuerzo y más entusiasmo tenemos que tener, ¿no? Para que la gente que viene detrás pues se anime también a colaborar, porque esta mentalidad de salir en misión, pues nuestros mayores no la tienen, porque durante muchos años pues vivimos en un ambiente de cristiandad, y en ese ambiente de cristiandad pues ya no tenía en el ambiente, todo dentro te llevaba, ¿no? Un poco la fe, ¿no? Ahora todo lo contrario. Entonces claro, tenemos que cambiar un poco el chip de la mentalidad de los mayores y eso es muy difícil, de que puedan salir de sus parroquias, de que puedan ir a otros párrocos, porque pienso que la misión fundamental, estoy hablando del apostolado, es eso, ir a los párrocos, porque los párrocos son los que, porque podemos ir a los vicarios, podemos ir a los obispos, pero bueno, ¿ellos qué van a hacer? Ellos en su parroquia no mandan, en la parroquia manda el párroco. Entonces pienso, por empezar un poco el diálogo, que ir ahí donde los que llevan toda la frente de los grupos para poder, en fin, hacerles conocer, que a lo mejor no lo conocen los grupos, y luego pues nada, pues también entusiasmarlos a ellos, ¿no? Y para eso pues estamos un poco empeñados ahora por mi parte de conciliario, ¿no? en esa misión aquí en Madrid. Bueno, como antes he dicho, vuelvo otra vez a presentarme. Me llamo José Manuel y soy sacerdote en la diócesis de Orense y conciliario, pues estábamos ya a los 3 años más o menos, ya por ahí cerca de los 3 años, quizás ahora para marzo, me parece que para el mes de marzo más o menos. Y sobre todo para que algo funcione uno debe de estar bien, primeramente uno, porque es complicado,
para que las cosas funcionen uno debe de estar primeramente bien, ¿no? Bien cuidado espiritualmente, bien comido, eso sí, pero espiritualmente sí que tiene que estar bien alimentado para poder también dar el apostolado que el Espíritu, sobre todo, quiere que lo que quiere hacer de nosotros. Y de ahí darse cuenta que si Jesús llamó a unos apóstoles y en torno a él iban una serie de personas, hombres y mujeres, que tenían sed de Dios, pues si él pidió ayuda, pues nosotros también nos damos cuenta que solos no podemos. De ahí ya viendo cómo las prisas también no son buenas, y cómo dejar también que, como recuerdo cuando iba alguna vez a Alemania junto a mis primos, que el ganso, y me decía, ¿cuánto tarda el ganso en hacerse? Digo, pues 4 horas en el horno. Dijo yo, ¿tanto? Digo, no te pienses, no, esto no va en 1 hora, no, que va en 4 horas y con calma, tranquilo, que después lo ponemos a la mesa y está muy bueno, ¿no? Pues esto igual, ¿no? Entonces sí, darle las gracias a Dios, sobre todo por eso, y no tener prisa, porque las prisas son malas, pero también sin pausa, ¿eh? Eso me lo decía también Mercedes hace unas semanas que habíamos hablado, y me quedó también grabado, sin pausa, ¿eh? De ahí vemos cómo hay que hablar, hay que animar, hay que dar a conocer, hay que ir llamando. Y bueno, son más las puertas, cuestan más abrir puertas que, bueno, hay puertas que están cerradas y que necesitan más tiempo que otras, pero sí que vamos viendo que poquito a poco la cosa va dando sus frutos. Hasta ahora, pues bueno, estaba caminando yo solo como el que dice, ¿no? Bueno, aparentemente, pero siempre buscando apoyos, aunque no había nombramientos, pero sí que ya había gente que estaba detrás y que ya estaba impulsando también el movimiento. Hoy nos acompaña también Amada recientemente, que hace un mes, Amada, más o menos, o un poquito menos, más o menos, fue un regalo de Navidad. Un regalo de Navidad. Pues recibió pues eso, el nombramiento de presidenta de vida ascendente de la diócesis florense. Fue una alegría, fuimos con el obispo a tener una charla, a hablarlo y de ahí a presentar a Amada como alguien pues que ya estaba impulsando mucho el movimiento. Y de ahí pues dar las gracias, porque siempre algunas veces uno no confía, ¿no? Y cuando confiamos el Señor capacita siempre a las personas para la misión, aunque uno no confíe en sí mismo, ¿no? Sino poner las manos en el Señor. De ahí pues va dando todo su fruto poquito a poco, y estamos ahí ya petando algunas puertas que ya tenemos ya también el apoyo ya, y ya hay otras personas que ya están también ya involucradas y animadas para incluso empezar grupos también como animador también. Y de ahí ya el movimiento, pues ¿no? Como ponía aquí, que no consiste en empezar de cero, sino volver a las raíces para responder a este hoy mejor. Y después, cuando hablamos de esta renovación, ¿no? Pues a veces pensamos en cambiar muchas cosas, pero en la Iglesia pues, y también vida ascendente, la renovación auténtica pues nace de la fidelidad al Espíritu y dejar que un carisma se exprese, ¿no? No lo queramos nosotros absorber o retener, ¿no? Nosotros con nuestros propios pensamientos, con nuestras propias, sino dejarlo, ¿no? Que el carisma sea fidelidad, que el carisma sea actual, ¿no? Y que esté de por medio la acción del Espíritu. Y que muchas personas mayores, y esto lo vemos, ¿no? Que no buscan
muchas actividades, ¿no? Sino espacios donde ser escuchado, poder rezar con otros y dar sentido sobre todo a su vida. Y eso es lo que ofrece, ¿no? El valor que tiene Vida Ascendente, es lo valioso. Y cómo que no, el riego no es envejecer, ¿no? Como movimiento, sino dejar que podamos escuchar lo que el Señor nos quiere decir. Últimamente está saliendo, no es que diga de mucho de moda, ¿no? Porque el espíritu nos lo está expresando así, conversación en el espíritu, y de ahí vemos como la escucha humilde, silencio interior y oración, y eso es lo que nos lleva a la libertad interior. Y después, ya acabo, que es 3 preguntas, ¿no? Que nos pueden también ayudar, ¿no? Y a focalizar ciertas cosas, ¿no? ¿Qué estamos viviendo hoy en Vida Ascendente, ¿no? ¿Qué alegrías, dificultades y desafíos aparecen? Y después, ¿qué dicen nuestros mayores desde su experiencia concreta? Y escuchar sin pretender responder inmediato, y acoger también pues, lo que incomoda, ¿no? Porque algunas veces parece que solamente queremos que nos digan cosas bonitas, y es importante que también nos digan cosas que incomodan, porque eso es lo que nos hace crecer, y eso es lo que también crea comunión y unión. Y de ahí discernir juntos qué intuiciones se repiten y dónde sentimos paz, luz y esperanza. Y después, qué caminos nos parecen a nosotros que son más evangélicos. Bueno, pues ahí todas estas cositas. Y de ahí, y dejar ahí que el espíritu pues se exprese, y de ahí vamos caminando poquito a poco. Y ya vemos cómo esos grupitos, pues ya desde nuestra presencia, ahora pues hablaba con Amada y los dos lo hablábamos, ¿no? Y ya de las propuestas, ¿no? ¿Qué nos proponemos? Ya desde aquí, pues ir visitando ya los grupos, ¿no? Entonces decíamos, esta semana no, porque ya no nos da tiempo, pero ya igual a partir de la semana que viene, pues ir visitando un grupito, presentándonos, animando, ir ahí a aquellos que ya están ahí para empezar, ¿no? Insistiendo, siendo un poquito pesados, ¿no? Como somos con el Señor en la oración. Señor, quiero esto, ¿eh? Bueno, igual no es el momento, pero acuérdate de mí, ¿vale? No te olvides. El cartel de Vida Ascendente en la entrada de la parroquia, que igual no lo pone, pero otra vez decimos, oye, acuérdate que el cartel en la parroquia que te he enviado, y así, ¿no? Recordando, y así poco a poco. Vale, vamos poquito a poco, pero, como dice Mercedes, pero sin pausa, ¿eh? No es extraño que me cambien el nombre. Soy, como diría San Pablo, como un aborto venido al final, ¿no? No encontramos sustituto, solo diremos a Juan. Bien, y como no, decir no es imposible a Jaime, ¿no? Es imposible. Por la inconveniencia del otro ponente, pues me dijo si podía sustituirle, y con mucho placer, ¿no? Me lo dijo con poco tiempo, pero bueno, 4 días sí que podré decir. Voy a empezar con una de las preguntas, recogiendo la pregunta de mi hermano, del sacerdocio. Responder quién soy. A veces nuestros queridos hermanos mayores, los obispos, nombran conciliario, y comiendo lo hemos comentado con don Luis, nombran un conciliario nominal,
para cumplir el expediente, que le importa muy poco, por no decir una expresión un poco fea, un comino, le importa muy poco el movimiento. Pero bueno, al menos en el organigrama diocesano tenemos conciliario del movimiento. Entonces, el que lo acepta, lo puede aceptar pues con agrado, con desagrado, por obediencia, pero lo más importante cuando uno acepta un cargo es ¿quién soy yo para merecer este encargo episcopal? Y entonces la respuesta que yo he encontrado a esta pregunta, para mí, que no soy muy dado a la pastoral de parroquia, me vino a la cabeza la expresión del número 27 del Evangelium Gaudium. El pastor tiene que oler a oveja. Quien acepta el cargo de conciliario tiene que oler, y perdonen la expresión, a viejo. Por muy jóvenes que sean, por eso he dejado que ellos hablaran, por muy jóvenes que sean, tienen que oler a viejo. Si no, no les dirá nada al movimiento. Mucha espiritualidad, si queremos, mucha practicidad, pero que no llegaremos. No oleremos. Y no oler a lo que se nos manda, pues difícilmente llevaremos con gozo este encargo. Será más para nosotros una carga que un encargo. Y entonces, ser conciliario de un movimiento en que la sociedad misma no acepta, no valora, pues es ir contracorriente. Y entonces nosotros hemos de intentar hacernos una cirugía estética para poder dibujar perfectamente lo que para nosotros es ser conciliarios de esta gente que es los del descarte. He tenido la suerte de participar en los 2 congresos internacionales de la Pastoral del Mayor y allí se huele eso, se palpa. Muchas aportaciones de alegría en comunidades que viven plenamente la espiritualidad, la vivencia de un movimiento que nace en muchas parroquias. Pero, ¿y aquellas parroquias o aquellas comunidades que están entrando y nunca mejor dicho en el día de hoy, en vía muerta, ¿no? Por lo tanto, meditar el punto 27 del Evangelium Gaudium para nosotros, aquellos que por primera vez o los que ya llevamos años, yo llevo 20 años de conciliario de vida ascendente, entré muy joven, como vosotros. Pero yo tenía la ventaja de que ya olía a oveja. Desde mi tierna juventud en el seminario, y esto algunos no saben que me costó incluso pasar por el tribunal del rector del seminario, porque en pastoral cuando las catequesis te decían prepara una catequesis, yo siempre la preparaba o de enfermos o de mayores, y el profesor llamó al rector y le dijo, tendríamos que plantearnos si este se ordena o no, porque yo me salía del redil, no preparaba colonias de jóvenes, ni catequesis de adolescentes, ni grupos juveniles. Hemos de ser sacerdotes y hombres del mundo actual, sobre todo en la parcela que nos ha tocado vivir. Y la Iglesia se ha dado cuenta de esto y entonces nos
nos proporciona espiritualidad, documentación, el magisterio del Papa Francisco sobre todo, León XIV también, pero es que hasta estos anteriores papas solo deslumbró San Juan Pablo II en el año 90 con su carta a los mayores. El magisterio de la Iglesia con 2000 años ha hablado muy poco de los ancianos. El dicasterio se ha preocupado a través de estos dos congresos, alguna documentación que va saliendo, y nosotros en España, pues quizás hemos sido los adelantados, y creo que es un documento que todo conciliario, juntamente con el documento que se preparó sobre el conciliario y sobre el movimiento, deberíamos tener en nuestra cabecera de cama las orientaciones de la pastoral del mayor que hizo en nuestra conferencia episcopal hará 2 o 3 años. Tendría que ser, junto con la liturgia de las horas y la misa de cada día, el documento de estar a nuestro lado, ¿no? ¿Para qué? Pues simplemente para que seamos los Juanes Bautistas del siglo XXI, para que Él crezca y nosotros, conciliarios, disminuyamos. Recordar que no somos simples consejeros espirituales, que somos consejeros espirituales, no dictadores. Malamente el conciliario que imponga sus criterios, ¿no? Y si esto nos lleva a perder protagonismo, pues mejor. No nos debe asustar ni nos disguste. Y además, pensando en estos días para esta pequeña aportación, hemos de ser testimonios esperanzadores de la juventud de Dios. El conciliario no puede mirar atrás encansillado en un pasado, ni los que somos maduros ya. Estoy preparando una charla y digo, me digno presentarme como un boomer senior. Bueno, soy de la generación de los boomers, pero ya he pasado al número 6 y entonces soy senior, ¿vale? Me alegro de ser un boomer senior. Vislumbrando un futuro, estas pistas que la Iglesia está animando, y yo no he podido terminar de leer de una manera total el documento final del sínodo, pero sí que se da protagonismo a todos los estamentos de la edad. Creo que es importante que nosotros sentamos el fragor del rejuvenecer a los que somos de esta franja ya. Por lo tanto, nosotros como conciliarios, ver esos brotes verdes de nuestra iglesia, que quizás se ha encasillado en ser una iglesia madura, y por miedo a no tropezar y rompernos un hueso, no queremos avanzar. Hemos de esforzarnos a avanzar en medio de este mundo y de una sociedad que nos tiene un poco como tildados de desfase, ¿no? Y pensemos que somos casi, yo diría que el ejército de los grises. Estamos creciendo. Las panteras grises de Estados Unidos podríamos pasarlas aquí ahora a nosotros. Somos un ejército. Yo estas navidades, con las 5 parroquias que llevo, he celebrado el funeral de 15 feligreses. El más joven, 92. El más joven. La mayoría, 99, 100, 101. O sea que potencialmente vivimos mucho ahora ya, nosotros. Entonces hemos de rejuvenecernos, sin pasar por la clínica de los liftings, pero sí rejuvenecernos.
Y por lo tanto nosotros, como conciliarios y miembros de nuestra iglesia, de una iglesia del siglo XXI, hemos de ir, si no nos cogerán traspiés, a un ritmo de este mundo cambiante, como mi hermano aportaba en un momento anterior, y ser pacientes en el acogimiento. Pensemos que no caminamos tan deprisa. Yo muchas veces les recuerdo a gente cercana mía: mirad, hace 20 años llegué a esta parroquia y subía las escaleras de 2 en 2. Y ahora las subo de una en una, cogido en la barandilla y bajando las bajo de lado ya no de frente, porque el peso de delante ya puede hacerme broma la jugada. Por lo tanto, pacientes en el acogimiento para ser imagen de Dios en nuestro camino de vislumbrar esa juventud de Dios. Más o menos es lo que quería aportar para esta tarde. Ahora pone coloquio. Pues, suba al padre coloquial. Bueno. Redonda, coloquio. Allí hay cosas que aprecio especialmente el padre Ángel. Alberto, joder, se nota mi edad, lo siento, Alberto Guirao, perdona. Has dicho algo que para mí es fundamental en el conciliario. Es primero la paciencia, la constancia y luego el salir a buscar. Porque estáis buscando a las gentes, a las nuevas generaciones, ¿no? Me parece una cosa, algo impresionante. El padre Alberto es conciliario de una diócesis como la de Madrid, que tiene 7 vicarías, 8, y una vicaría es como la diócesis de Getafe. Yo no sé cómo, y además está floreciendo. Tienes una colaboración maravillosa con tu presidenta, y sois una diócesis que florece. Florece cuando estamos en una época de crisis. Por eso aprendemos de vosotros. El padre Juan Manuel Eras ha revivido la diócesis de Orense. Era una diócesis que estaba decayendo, de verdad. Y ha vuelto a florecer. Son ejemplos que es impresionante. Para mí, sois personas que admiro. Porque lo has hecho con una sencillez, una constancia, un visitar, que es algo que decía también el padre Alberto, ¿no? Es visitar, ir a buscar, salir al encuentro y tener constancia. Yo no sé, el amor de la Iglesia por vida ascendente, hemos hecho un tour. El año pasado visitamos 22 diócesis y en todas las visitas que hicimos, ¿verdad? Estuve con Loli y con Mercedes y nos ha acompañado el obispo siempre. Eso quiere decir el amor que tienen por la Iglesia, el apoyo que hemos tenido. Me siento apoyado. Vinisteis a Orense allí a visitarnos, ¿sí? Y nos dio mucha alegría, la verdad. Y nos fuimos muy contentos. Sí. Y luego el padre Joan Bajo, para mí es una autoridad, pero es una autoridad en un campo que es un experto en gerontología. Ha escrito una serie de textos y uno de ellos es fundamental, es una referencia. Ya el título para mí es un ejemplo, es Ve y haz tú lo mismo. Y entonces ese texto, yo no sé, ha sido una referencia, y es una referencia todo tu trabajo en los congresos del Apostolado Mayor en Roma también. Porque muchas veces han salido en la dirección que tú has apuntado en tus libros.
Y no solamente eso, es que yo no sé, como consejero, el apoyo del padre Joan para mí ha sido fundamental, porque en un momento de crisis, de una crisis por distintas culturas, ¿no?, dentro de España, ha sido una tensión que hubo entre dos regiones de España, como Cataluña y el resto, pues resulta que pudimos llegar a una armonización preciosa gracias a ti, ¿eh? Eso es una cosa, no es nada fácil, ¿eh? Entonces tenemos que ser abiertos, ¿eh?, aceptarnos unos a otros y aprender de esa sinodalidad. Cuando se está hablando de sinodalidad, ¿eh?, por ejemplo, ahora también el padre Alberto dice: yo soy del movimiento, estoy en vida ascendente, y eres el conciliario, ¿eh? Mucha gente de vida ascendente está en Cáritas, ¿eh? Hacemos muchas cosas, pero una cosa os pido que para mí es fundamental, ¿eh? Estamos en vida ascendente y hacemos, además de acompañar, hacemos también otras cosas. Podemos estar en Cáritas, en liturgia, hacemos cosas preciosas, ayudamos al párroco sobre todo, ¿eh? Pero no perdáis el carisma. No debemos perder de vista que nuestro fundamento es el acompañamiento espiritual a la persona mayor. Y como es un acompañamiento espiritual, la relación del presidente con el conciliario me parece que es fundamental para alimentar la espiritualidad. Porque una parte fundamental de nuestras reuniones de grupo son los sacramentos. Generalmente, yo no sé, las reuniones que celebramos, después celebramos una Eucaristía. Entonces, y cuando voy a una residencia y el capellán, no hay capellán, lo que más echan de menos es la comunión, ¿eh? Luego, la vida sacramental es la que alimenta nuestro espíritu para poder acompañar, ¿eh? Yo, a vosotros me gustaría que ahora, pues no sé, que comentarais un poco, ¿eh?, ¿cuál es vuestra relación con el conciliario? Para mí es una relación de amistad. Con el presidente. ¿Eh? Es la reunión de conciliarios. Claro, es lo que estoy diciendo. Yo como presidente lo que veo en el conciliario es una relación de amistad. Es algo que se va consolidando con la experiencia. Estamos juntos, recibimos su consejo. Para mí es una autoridad, para todos los presidentes, ¿no? Y vamos unidos. Entonces yo no sé, me gustaría ver cuál es vuestra relación, amada. Tocaya de mi mujer. Fue precioso ese encuentro que tuvimos en Orense. Me fui muy contento, la verdad. En el liceo, les recuerdo. Bueno, mi relación con José Manuel para mí es sorpresiva. Yo realmente no sabía que yo tenía... Oye, no sé si... ¿no se importa venir aquí y hablamos? Sí. Yo cojo el teléfono. Eso no, pero es distinto. Hablar desde aquí, hablar desde aquí. ¿Llegas ahí? Sí. Sí. Y le voy a tener ahí paradito. Mejor, sí. Paradito. Venga, lo ponemos aquí. Pero si no, ¿qué es eso? No, que vengan aquí a hablar, si no... Es que la experiencia... Sí. Si me paso me cortan, porque a mí cuando me dan la palabra no la suelto. Bueno, mi relación ¿No quieres poner desde aquí o qué? con José Manuel... no. Voy a empezar por el principio. Para mí, cuando me hablaron la primera vez de vida ascendente, fue porque el párroco de mi parroquia me pidió que fuera para que conociera, que fue cuando fueron a hacer la presentación en Orense. Y yo asistí. La formación para animadores. La formación, exacto. Yo me sorprendí porque ni idea tenía de que existía algo tan bonito y tan importante para las mayores. Y me ilusioné enormemente. Cuando hubo la segunda, me confundí miserablemente de horario y llegué tarde. Llegué muy tarde, ya se había terminado la reunión y se fueron para el otro salón. Y yo me quedé aquí.
Pero al otro encuentro le digo, mira, déjame a mí que sea quien invite, porque no es justo que te las llevaste sin ellas tener la oportunidad de saber de qué va. Ah, bueno, invítalas. Y yo lo hice así. Y ese día habían 22 personas y ninguna se fue. Todas escucharon lo que les dije en la charla. Qué bonito. Y ninguna se fue. Y había evangélicas, hay dos que no creen ni en Dios ni en el diablo, y otras de otra religión y otras que no, ni fu ni fa, pero alabado sea Dios, porque todo es obra de Él. La última reunión que tuvimos, que fue el martes pasado, solamente 2 personas se levantaron y dijeron, amada, no te parezca mal. Y no, para nada, esto es totalmente libre. Es que vamos a jugar dominó con Javier. Vale, no hay problema. Las demás escucharon mi charla, muy satisfechas, participaron muchísimo. Yo me quedé muy agradada porque por lo regular se quedan calladas, se miran y ya, pero no dicen ningún. Y no, varias personas participaron, aportando, preguntando, aclarando. Bueno, lo que yo empecé dando como 1 hora de charla, ya pasaba de la 1h30. Y bueno, fui yo la que dije, hey, mira, Sonia nos va a decir que si nos vamos a dormir aquí, así que vamos a suspenderlo por hoy. Hicimos la oración, hicimos el canto, hasta me aplaudieron, alabado sea Dios. Entonces, qué grande es Dios. Es maravilloso, porque yo que no era capaz de hablarle a 2 personas a la vez, aquí me tienen. Y aquí me están temblando las piernas, así que me voy para abajo. Gracias por atenderme. Ya lo sé. Era por centrar un poco el tema, porque... Espera. Me voy ahí, sí. Que llega bien, cabrón. Nosotros como conciliarios diocesanos, pues tenemos una misión de servir, de acompañar, de promover también el movimiento, pero hay que tener en cuenta que el movimiento es un movimiento de laicos, ¿eh? Y a veces podemos perder quizás el horizonte, ¿no? Y meternos donde no nos debemos de meter. Yo creo que tenemos que tener muy claro cuál es nuestro papel y cuál es nuestro servicio, ¿no? Y en ese sentido, creo que tenemos un papel fundamental en nuestras relaciones con el obispo, con los demás sacerdotes, con los presidentes o presidentas, con las comisiones diocesanas. El otro día Loli y yo comentábamos el tema de los problemas de las comisiones diocesanas, que deben de funcionar mejor de lo que lo hacen, y luego por supuesto con los miembros, ¿no? Entonces, a mí me gustaría que comentaseis un poco pues esto, ¿no? Cómo promover, cómo acompañar, cómo relacionarnos precisamente con esta instancia y cuál es verdaderamente nuestro servicio, porque nuestro servicio no es un mando, no es un gobierno, es eso, es alentar a los laicos a que efectivamente sean ellos los que lleven el movimiento, y nosotros estaremos en algún momento delante tirando del carro, en otros momentos estaremos detrás para que nadie se desperdigue, y en otros momentos pues seremos simplemente acompañantes. Creo que tenemos que tener también esa humildad, ¿no? Entonces, ver un poquillo cómo lo veis vosotros. Yo creo que es una de las funciones principales que tenemos ahora, ¿no?, en el movimiento, de que los laicos tomen conciencia y de que ellos tienen su papel y que nosotros no podemos sustituir su papel, ¿no?, hacer su labor, ¿no?, porque, como he dicho antes, hay muchos años que se han dejado llevar por lo que decían los sacerdotes, y ellos pues nada, se han sentido como que son... El otro día decía que antes se hablaba de la pastoral de los mayores, ya se habla de la pastoral con los mayores, ¿no? O sea, que quiere cambiar un poco esa mentalidad en ellos. Y la verdad es que es difícil cambiar la mentalidad. Yo esta mañana, por ejemplo, tenía una reunión con mi grupo
y resulta que la que está de animadora, María Teresa, se ha caído y va a estar 4 semanas que no va a poder venir. Fue la que ha iniciado el grupo en mi parroquia, y he estado yo porque entre ellos es que tampoco se atreve ninguno así a ser animador y tal. Entonces, pues, si no estoy yo, pues en todo caso al final he estado yo y lo he hecho fatal, porque he estado hablando todo el tiempo yo, cuando tenía que dejar hablar a ellos y yo simplemente escuchar y después dar algunos puntos, ¿no?, determinados. Pero bueno, la verdad es que al final pues, ha surgido un tema y tal, y he empezado a hablar yo, y al final que he sido yo casi más el protagonista que ellos, ¿no?, cuando tiene que ser al revés, ¿no?, que yo simplemente estar presente. Aunque yo la verdad que siempre voy al final de la reunión, el último cuarto de hora, porque si estoy yo, quizás ellos pues luego no hablan bien libremente y no dicen todo lo que a lo mejor se sienten menos libres conmigo, ¿no? Entonces yo voy al último cuarto de hora más o menos y ya pues si tienen alguna duda o para aportar alguna idea. El caso es que me cuesta mucho trabajo poner sucesores, voy a eso, del grupo, ¿no?, de una persona que se encargue de ser animadora, porque le dices que alguien que sea animador y entonces se asusta, se piensa que tiene que saber muchísimo de teología o de lo que sea, y entonces es muy difícil que alguien tome las riendas, y esta señora ya ha cumplido 90 años hace poco, o sea que ya la mujer está bastante ya mayor, y claro, tiene que haber una persona sustituta, ¿no? Y entonces veo que hay muchas reticencias en ese tema, ¿no?, de que asuma responsabilidades. Y no sé qué decir otra cosa, pero el caso es que ese tema pues está un poco pendiente. Y luego también, hablando también de la comisión diocesana, también tenemos el problema que también tenemos ya gente mayor, y que también la verdad es que hay un poco de falta de asistencia a las reuniones. Uno que está en el médico, otro que tiene no sé qué problemas familiares. El caso es que hay un poco de absentismo en las reuniones mensuales, ¿no? Hay alguna persona que hace 3 o 4 meses que no vienen. Entonces, claro, hay una exigencia ahí de renovación, esa aplicaría, porque si no vienen ni colaboran ni se enteran de las cosas, pues claro, entonces ponen contacto con el movimiento y al final se enfrían, y si ellos se enfrían, pues detrás también se enfrían los que están dependientemente de ellos, ¿no? Entonces esa es la labor principal, que cuesta mucho trabajo de que la gente, pues eso, que se implique más y se anime y se haga nuestra labor como conciliario, ¿no? Y en eso estamos. En ese aspecto que ha dicho Facundo, sobre todo cuando se intenta iniciar un grupo de vida ascendente, bueno, en una parroquia, donde se puede, ¿no? Y cuando lo haces, sobre todo cuando necesitas también el apoyo del sacerdote propiamente, del párroco de allí, sobre todo creo que es importante dejárselo ya, hablarlo las veces que hemos hablado, ¿no?, con algunos, y decirle, mira, esto es un movimiento de laicos, ¿vale? Entonces, el sacerdote en algún momento, es decir, puede acompañar, puede estar allí en un momento dado, pero pues, ir a saludar, estar incluso pues, en la oración inicial, pero después dejar que el grupo vaya caminando por sí mismo, ¿no? ¿Por qué? Porque, claro, pasa también eso, ¿no?, que como que el grupo igual se cohíbe, y como que el grupo hay ciertas cositas que si el sacerdote sí está allí, está interviniendo o lo que sea, ¿no?, pues claro, es complicado, ¿no? Entonces, desde ese aspecto, creo que ahí es dejarlo claro, ¿no?, y sobre todo decirles que tú eres el conciliario, ¿no?, de esa parroquia, del grupo que está, ¿no?, en tu parroquia, y que para cosas que hay que aportar o que te preguntas, dudas o dificultades, o incluso, bueno, cuando surgen algunas incomprensiones entre unos y otros, no lo sé, pues puede estar ahí para ayudar. Eso hasta ahí, ¿no? Hasta ahí, pero no un afán de protagonismo, de querer ser yo párroco en todo, ¿no? Y de ahí cuando miramos también en los grupos, claro, si falla un animador y es el que lleva el hilo, ¿no?, y si falta él ya no hay grupo, es una dificultad también que nos encontramos, ¿no?, porque algunas veces en alguna parroquia, en algún sitio, hay algunas veces que si falta esa persona, nadie se atreve, ¿no? Y de ahí sí que es bueno, de ahí ir incluso el animador, ¿no?, incluso el párroco también, hablamos
de que también vaya habiendo alguna persona, ¿no?, de la parroquia o de tal, que también vaya también estando ahí, ¿no?, por si en algún momento falla al animador, ¿no?, para que vaya poquito a poco habiendo también más personas. Y, claro, yo no mucho más, ¿no?, porque en ese sentido de ahí pues vamos caminando. De ahí cuando vemos también que hemos hecho la formación, ¿no?, de animadores, hemos hecho varios encuentros, y que ocurre ya cuando va pasando el tiempo y van saliendo nuevos, ¿no? De ahí intentamos que esas mismas personas que no han estado nunca al frente, ¿no?, de un grupo, que también vayan participando y yendo a otras parroquias y conociendo poquito a poco cómo es eso, ¿no? De ahí poquito a poco, cuando ya van participando en otros grupos de otras parroquias y ellos van recibiendo ya esa formación, van poquito a poco, ¿no?, conociendo, ¿no?, y pues de ahí ya podemos decir que ya puedes estar, ya puedes animarte, ya ir cogiendo ya un grupito tú de la parroquia, porque si no de cero también es difícil, ¿no? Y de ahí cómo vamos haciendo. Y bueno, si hay algo que corregir en algún sentido de algún detalle, pues sí, también en eso también buscamos el venir aquí, también el tener también pautas o ayuda también, o consejos que también, pues bueno, nos ayuden, porque bueno, yo no dejo de haber empezado hace poco, y los consejos y la ayuda siempre es importante, y de hecho también voy a seguir pidiendo consejo y ayuda porque desconozco, hay cosas que aún las desconozco, y entonces en ese sentido pues de ir poquito a poco, ¿no? Y ya está. Bueno. ¿Puedo decir algo? A lo mejor es inapropiado, pero... Espera. A lo mejor es inapropiado y no debería decirlo, pero es que yo siento que hay párrocos que necesitarían conocer el movimiento bien, o no sé, para implementarlo en su parroquia. Porque, a ver, en Orense tenemos la muestra en un botón, una parroquiana que está disponible. Incluso fue conmigo en una de las ocasiones que fui a residencia. Le encantó, le mostré el material, le encantó el material y está dispuesta. Pero el párroco no acaba de anunciarlo. Ella me dice, yo mientras no lo anuncie no puedo hacer nada. Digo, sí puedes hablar con algunas personas de la parroquia, mayores, que tú ves que... y decirles, mira, yo creo que aquí tal cosa. De manera que cuando el párroco hable, ya estén... Ah, esto es lo que decía fulana. Ir como arando un poquito el terreno. Pero lo cierto es que el párroco no se decide. Dice que Dios dirá cuándo. Y bueno, Dios dirá cuándo. Son dificultades, ¿no?, las propias que aparecen, pero de ahí vamos a seguir insistiendo, ¿no? Yo estoy dispuesta a ir a hablar con el párroco. Vamos a ir insistiendo y yo creo que al final... Por no intentarlo, que no sea. En breve caerá, verás que sí. Bueno, será cuando Dios quiera. Constancia. Sí, pero es que ahí, precisamente, yo creo que esa es una de las labores del conciliario diocesano. Creo que primero hay que acompañar, hay que servir y hay que promover. Y entonces el conciliario diocesano tiene esa responsabilidad. Pero es que él lo ha intentado. No, pero no me refiero. Más de una oportunidad. Yo lo sé, yo que lo he intentado, si yo lo quiero un montón a José Manuel. Pero me refiero, necesitamos el apoyo y la constancia también de los obispos. Los obispos tienen también un papel que decir, ¿no? Ah, ahí nos llegamos. La pregunta más que en cuestión de conciliario de grupo es conciliario diocesano. ¿Cómo promover, servir y acompañar en la diócesis, ¿no?, a que el grupo crezca? Nuestras relaciones con los obispos, nuestras relaciones con los demás compañeros, porque en ese caso yo creo que somos nosotros los que tenemos que acudir de alguna forma y hablar con los compañeros y explicar qué es este movimiento y qué servicio pastoral pueden hacer, ¿no? Y luego también las relaciones ya dentro del mismo movimiento, ¿no?, las relaciones con los presidentes, las relaciones con las comisiones diocesanas, ¿no? Era un poco eso, ¿no?
Sí, yo creo que eso es uno de los elementos importantes que podemos aportar los consejeros diocesanos. El movimiento es de laicos y yo estoy feliz con la comisión, y trabajan y se mueven y inician en un lado o en otro, y bueno, no hay... Sí. No hay otra manera de trabajar el movimiento apostolado. Sí, ese no es. Ahora bien, yo creo que tenemos un aporte como conciliarios, y si me acerca el micrófono a lo mejor se me oye ¿Se oye? o no se me oye. No se oye nada. No funciona. No funciona. Bueno, pues Bueno, toma. vale. Hay cuestiones como esta que planteaba Facundo, de hablar con los obispos, movernos, tal. En el fondo nos ha nombrado el obispo, para empezar. Y no solamente eso, somos clero diocesano. O sea, conocemos la situación de la diócesis, porque se nos puede mandar hoy aquí a esta parroquia y dentro de 3 años a 700 kilómetros a otra. Porque conocemos a los compañeros y nos conocen. Y porque somos capaces incluso de entender que igual que no todos los mayores quieren estar en el movimiento de vida ascendente, no todos los curas, párrocos o no quieren estar en el movimiento de vida ascendente. Es que eso es importante. Y cuando lo vivimos y lo llevamos adelante, y tienes una comisión diocesana que te apoya en este sufrimiento, que es decirle a compañeros que, oye, ¿cómo no te animas? Y escuchar de ellos cómo están cargados, dicen, de cosas, o cómo no ven la tarea. El diálogo lo seguimos haciendo, y la constancia no la perdemos. Pero es tarea nuestra, claro. Eso es importante. Y es un apoyo el que la comisión sepa y entienda lo que es llamar por teléfono 1, 2, 3, 5 veces, verte en un encuentro diocesano, volver a hablar, y bueno, estamos en ello. Creo que es de las coronas y cruces de los consejeros diocesanos. El trabajo con los compañeros, que no siempre ven en todo momento el mantener incluso el movimiento o el abrir las puertas a ellos, ¿no? Y en cambio estamos encargados de esto. Nos nombran para esto, curiosamente. Gracias.